Y estamos en contacto, chicos, con Sí. Felipe Piña. Nada más y nada menos. Algo que nos enorgullece, charlar con él, que tanto sabe de historia, que es un referente. Felipe, un gustazo saludarte desde Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar contigo. ¿Sabes qué me gustaría saber, Felipe? Entre 1810 y 1816, para desembocar en ese 9 de julio, ¿cómo se vivió ese tránsito de la revolución a la independencia? ¿Fue azaroso? ¿Fue difícil? Sí, claro, muy agitado, ¿no? Pasó de todo. Tuvimos una asamblea del año 13 que proclamó la adopción de los símbolos patrios, el escudo, la moneda, etcétera, pero que no proclamó la independencia. Claro. Ahí tuvo que ver esto con la mano de Carlos de Alvear, un hombre que era el presidente de la asamblea y luego fue director supremo, un tipo muy cercano a Gran Bretaña, que fíjate que en 1815, cuando se produce la caída de Napoleón y la vuelta de los reyes a sus tronos, proclama de alguna manera el acercamiento de nuestro país a Gran Bretaña, ¿no? Manda a un enviado a Río de Janeiro, Manuel José García, quien propone que nos incorporemos al Imperio Británico, ¿no? Mirá. Esto produce, obviamente, el enojo de San Martín, de los que estaban luchando, como Belgrano, etcétera, y cae Alvear y recién ahí se convoca este congreso. En el medio muchas idas y vueltas y ya el inicio de la guerra civil también, ¿no? Claro. Con los federales del litoral, con López, Ramírez, Artigas, que empezaban a cuestionar claramente, digamos, el manejo de la situación por parte de Buenos Aires, ¿no? Por Así supuesto. que por eso el Congreso no se reúne en Buenos Aires, ¿no? Ah, Había eso te iba a preguntar, ¿por muy qué mala Tucumán? prensa. Sí. ¿Por qué Tucumán, no? ¿Por qué se eligió el Claro, se reúne en norte? Tucumán porque, bueno, Buenos Aires había quedado con muy mala imagen después de este directorio de Alvear, y en aquel momento los límites del virreinato terminaban al sur de la provincia de Buenos Aires, donde era territorio indígena, Sí. o sea que partiendo del norte de Bolivia, que era el límite norte del virreinato, al sur quedaba más o menos en la mitad Tucumán, y se decidió hacerlo ahí, también como una demostración de fuerza, ¿no? Porque era zona de guerra. De Sí. hecho, se sesionó desde el 24 de marzo con toque de queda, ¿no? Está Claro. en una zona de combate realmente Tucumán. Bien. ¿Y quiénes fueron allí los congresales reunidos? ¿Quién llevaba la voz cantante? ¿Había unanimidad en esto de buscar la independencia? Los entretelones de esa famosa reunión, Sí. Felipe. Bueno, había por supuesto de todo, ¿no? Había gente que quería ir más rápido, más lenta. San Martín y sus diputados, como Godoy Cruz, por ejemplo, Laprida, que eran los Sí. diputados que venían de Cuyo, eran los más apurados en el mejor sentido del término, ¿no? Porque Claro. San Martín quería cruzar los Andes como el general de un país independiente, ¿no? No como alguien que no se había definido la Claro. situación. Entonces ahí están esas famosas cartas de San Martín, ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? ¿No? Decía, tenemos escudo, tenemos bandera, pero seguimos siendo dependientes. Y terminaba diciendo, ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas, ¿no? Apurando un poco esta declaración. Sin duda. También es interesante la presencia de Belgrano en el Congreso, no como diputado, sino como un invitado especial que venía de Europa. Ajá. Para contar cuál era la situación, una especie de informante, ¿no? del Congreso, y él cuando llega encuentra que hay varios diputados que quieren implantar una monarquía, Sí. hablando de príncipes europeos y demás, y él entonces propone un príncipe inca, ¿no? Un rey inca, Mirá vos. que ya que vamos a coronar a un rey que sea uno de los nuestros, y propone nada más y nada menos que al hermano de Tupac Amaru, ¿no? Al Pero que no- había sido el gran rebelde de Tupac Amaru, Sí. y era como un homenaje a los pueblos originarios, ¿no? No tuvo mucho Esto quórum, llevó a ¿no? un debate bastante interesante que por supuesto fue rechazado fundamentalmente por los diputados porteños, ¿no? Claro, claro. Ah, hablando de los porteños de Buenos Aires, ¿qué rol jugaba? Preponderante, ¿no? Por allí pasaba Claro. el ingreso de mercaderías, el puerto de Buenos Aires, la aduana, y cómo se conciliaba esto con el resto de las provincias, ¿no? ¿Cuál era la sensación? Bueno, la relación? justamente no se conciliaba, ¿no? Digamos, Claro. porque era una apropiación indebida de rentas de carácter nacional. La aduana y el puerto eran elementos nacionales que Buenos Aires administraba para sí, Sí, y por lo tanto esas rentas que debían haber llegado a las provincias quedaban concentradas en Buenos Aires, que tenía un poder extraordinario, porque la aduana, además de ser un ente recaudador muy potente, permitía o no permitía el ingreso de mercadería, por ejemplo, una imprenta para mejorar la situación de una provincia, una máquina para determinada producción. Así que la aduana fue siempre una herramienta política
muy potente en manos de Buenos Aires y centro de las disputas con los caudillos federales, ¿no? Siempre la aduana fue el gran punto de disputa, porque era uno de los pocos elementos de recaudación que tenía Claro, claro. el país en aquel momento, y además, como te digo, como un elemento político que se usaba discrecionalmente para perjudicar o beneficiar a tal o cual provincia, ¿no? Se suman los periodistas que están aquí para preguntarte. Hola Felipe. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué se sabe de los datos de color? A mí me gusta esa parte de la historia, ¿no? De los próceres de San Martín, de Belgrano, las actitudes que tenían, ¿no? ¿Cómo eran ellos en su forma de ser y cuál era lo más positivo, ¿no? que tenían, que los hacía tanto resaltar? En principio eran personas muy humanas, gente con su humor, gente que tenía, por ejemplo, San Martín, una persona que le encantaba tocar la guitarra, que tenía una gran pasión por la lectura y por la alfabetización de sus soldados, le importaba mucho que aprendan a leer y escribir, que se cultiven, ¿no? Alguien que impulsó mucho, por ejemplo, siendo gobernador de Cuyo, el vino en Mendoza, ¿no? La producción de vino. A él le debemos en gran parte que Mendoza sea una provincia vitivinícola. Un gran gobernador, se pasa por alto muchas veces que San Martín gobernó la provincia durante 3 años. Gran pintor, una persona que le encantaba la pintura, pintaba paisajes navales, ¿no? Y Belgrano, bueno, un gran intelectual, un tipo que había sido periodista, economista, ¿no? Una persona realmente sumamente interesante, que fue el pionero de muchas cosas, el primero que habló de industria, el primero que habló de inclusión de la mujer, ¿no es cierto? Muchas cosas muy novedosas para la época. Sí. Y bueno, los dos tuvieron mucho que ver con Tucumán. Belgrano estando presente directamente y San Martín apurando, como decía, Bien. esta declaración que él necesitaba imperiosamente, y el país también la necesitaba, por supuesto, ¿no? Felipe, Pero es interesante pensarlos como gente divertida, gente con humor, Claro. gente que en sus cartas siempre transitaba algo de alguna mirada irónica de lo que estaba pasando, ¿no? Como toda persona inteligente suele tener un grado de humor importante también, ¿no? y siguiendo esta línea de hace unos días que se inició en la Cámara de Diputados, ahora que sí nos vean, que tiene como objetivo reconocer ciertas mujeres de la historia, en este 9 de julio, ¿qué nombre se te viene a la cabeza? ¿Qué mujer cumplió un papel importante de la que podríamos hablar hoy? Bueno, varias mujeres, por supuesto que las mujeres no podían participar del Congreso porque regía el más absoluto machismo. Las mujeres no podían ser diputadas, no tenían derechos políticos, digamos. Pero sí en el campo militar, al mismo momento que estamos hablando, Juana Zurduy, por ejemplo, era ascendida en un grado militar, ¿no? Y estaba combatiendo muy fuertemente en el norte, justamente haciendo posible que este Congreso se reúna. María Remedios del Valle, que era una gran luchadora, una afrodescendiente, que luchaba a las órdenes de Belgrano también, una mujer muy importante, ¿no? La propia dueña de la casa, ¿no? Bazán de Laguna, que fue la que prestó la casa histórica para que se pueda reunir el Congreso, y que la modificaron bastante, ¿no? Le tiraron abajo paredes, le devolvieron la casa bastante maltrecha. Ella fue la que de alguna manera permitió y se dio el lugar para que se reúna, ahí está Juana, ¿no? Para que se reúna el Congreso, ¿no? Buenísimo. Ahora vemos a la querida Juana Zurduy, Sí, efectivamente. Claro que sí. Felipe, y a ver, tal vez sea una burrada, pero te pregunto, ¿cuándo empieza a aparecer el concepto de país y se acuña el nombre de Argentina? En ese 1816. No es una burrada, no. El concepto argentino, digamos, es un gentilicio muy viejo, ¿no? Que se usa ya en las invasiones inglesas, se habla de argentinos, porque esta era la región de La Plata, Claro. que en latín es Argentum, entonces se decía la región argentina, ¿no? La región platense, por las minas del Potosí, bueno, por esa riqueza. Y se empieza a hablar de Argentina ya en los años 20, con la presidencia de Rivadavia, ¿no? República Argentina, Confederación Argentina con Rosas. Ahí ya empezamos a hablar de Argentina, que fue este nombre muy, muy antiguo que se usaba ya en el siglo XVI, cuando se hablaba de esta región, ¿no? Sí. La región argentina. Sin duda. O la región platense sería, ¿no? Bien, bien. Y ese periodo hasta 1853, en que se sanciona la Constitución Nacional, de 1816 a 1853, ¿qué importancia tiene ese periodo?
¿Por qué se Pues un demoró periodo tanto? que nos llevaría toda la mañana, pero rápidamente es un periodo de guerra civil, ¿no? Claro, Es un periodo muy complejo, donde hay una autoridad muy unitaria en claro. Buenos Aires, que es el directorio, que va a terminar cayendo justamente por la acción de los caudillos artiguistas López y Ramírez, disconformes con esa administración, con el manejo, como bien decíamos antes, de la aduana, del Claro. puerto, y a partir de ahí comienza un periodo muy complejo de autonomías provinciales. Cada provincia se maneja por sí misma, cae el poder nacional, Ujú. está la República de Entre Ríos, la autonomía en Santa Fe, la República de Corrientes, bueno, muchas repúblicas que se van dando a lo largo del país. Aparece Rosas como un elemento unificador en cierta forma, pero también disolvente para los enemigos de Rosas. Y recién en el 62 tenemos ahí una unificación nacional a la fuerza después de la derrota del Interior en Pavón. Recordemos que en Claro. el medio el país estuvo dividido en dos, ¿no? La Confederación Argentina, que incluía todas las provincias menos Buenos Aires, con capital en Paraná y puerto en Rosario, y el Estado de Buenos Aires, muy potente y autosuficiente, que se mantuvo hasta 1862, ¿cierto? Felipe, en 5 minutos un repaso esclarecedor acerca de esos momentos clave y de lo que sobrevendría, ¿no? Esta nación argentina. Así Así es. que un Así placer es. haber charlado contigo. Bueno, un ¿Cómo abrazo vivís muy grande a toda la querida gente de Rosario. Ojalá Sí. podamos ir pronto por allá. ¿Y cómo vivís este 9 de julio? Ya estamos en las vísperas. Bien, siempre con emoción. Siempre me parece un día importante que recordemos y nos pensemos en positivo, ¿no? Claro que sí. Lo que hemos logrado y lo que nos falta lograr seguramente para la absoluta independencia, ¿no? Abrazo a la distancia. Felipe, gracias. Gracias, Abrazo Felipe. grande.